Hola jóvenes, vamos a ver cómo completar esta tabla de la actividad número 1 de la guía 1 de matemática, ya de segundo medio. Entonces, la actividad 1 dice, determina a qué conjunto pertenece cada número. Haz un tic en caso de que pertenezca y una X en caso de que no pertenezca. Entonces, tenemos que ir viendo, ¿cierto?, si los números que están en la primera columna son o no pertenecientes a esos conjuntos. Por ejemplo, el número 2 séptimos, que es una fracción, ¿cierto? Sabemos que no es un número natural, porque los números naturales son el 1, 2, 3, 4. No hay fracciones en los naturales y no hay decimales tampoco en los naturales. Por lo tanto, tampoco es un entero. Por lo mismo, en los enteros no están las fracciones ni los decimales. Las fracciones sí son números racionales, ¿ya? Y los decimales, ¿cierto? Los decimales finitos, semiperiódicos, periódicos, esos son racionales. 2 séptimos no es un irracional porque puede expresarse como una fracción. Y 2 séptimos sí es un número real. ¿Por qué? Porque es un racional. Y todo número racional, recordemos que los reales, en el bosquejo anterior, en el mismo que está acá, los reales considera a los racionales y a los irracionales. Por lo tanto, si es racional, es real. Y si es irracional, también es real. ¿Ya? Todos los números que ustedes conocen son reales hasta el momento. Entonces también es real. Y como es real, no puede ser imaginario, porque recuerden que estos números imaginarios eran cuando teníamos, por ejemplo, una raíz cuadrada de un número negativo. ¿Ya? Esos son imaginarios. Seguimos con el segundo número. El 0. El 0 no es natural. Los naturales son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? El 0 sí es un entero, porque en los enteros están los negativos, los positivos y el 0. Como es un entero, también es racional y el 0 no es irracional. ¿Por qué? Porque el 0 se puede escribir como una fracción, 0 medios, y eso es 0, ¿ya? O otra forma de ver que no es irracional es porque como es racional, no puede ser irracional. Un número o es racional o es irracional, no puede ser los dos a la vez, ¿ya? El 0 también es un número real, ¿por qué? Porque es racional, ¿ya? No es imaginario. El menos 0,45 no es natural porque es un decimal, tampoco es un entero porque es un decimal. Es un racional porque es un decimal finito, tiene fin, termina, ¿ya? Por lo tanto, como es racional, no es irracional, sí es real porque es racional, parece casi que un trabalengua, ¿cierto? Pero no es imaginario porque es real, ¿ya? Vamos al siguiente número. Raíz cuadrada de 81. Nos fijamos si raíz cuadrada de 81 equivale a 9. Por lo tanto, tenemos que ir viendo si el 9 pertenece a cada uno de los conjuntos. El 9 es natural, sí. El 9 es un entero, también. El 9 es racional, también. ¿Por qué? Porque es natural, es entero, entonces también es racional. El 9 no es irracional, porque no es un decimal infinito, ¿cierto? Sin periodo. El 9 sí es un número real, porque es un natural, entero, y como es racional, también es real, pero no es imaginario. Raíz cuadrada de menos 16. Aquí vemos que hay una raíz cuadrada y adentro, en la cantidad subradical, hay un número negativo. ¿Qué pasa? Que en los reales no hay ningún número que elevado a 2 te dé menos 16. ¿Por qué? Porque todos los números elevados a 2, todo número elevado a 2 siempre va a dar un resultado positivo, porque va a ser menos 4 por menos 4, eso es 16, pero positivo. 4 por 4 es 16, pero positivo. Entonces siempre, todo número elevado a 2, incluso todo número elevado a un número par, siempre el resultado es positivo. Entonces nunca nos va a dar menos 16. Por lo tanto, este número es un número imaginario. Y como es imaginario, no es real, no hay ningún número real que elevado a 2 te dé menos 16, tampoco es irracional, tampoco es racional, tampoco es entero y tampoco es natural, porque es un número imaginario. El siguiente, 2,3 periódico, es un decimal, por lo tanto no es natural, tampoco es entero,
Es racional porque es un decimal periódico. Tiene la barrita aquí el 3. Por lo tanto es un decimal periódico y es racional. No es irracional porque esos periódicos, esos decimales periódicos se pueden expresar como una fracción. ¿Ya? ¿Es real? Sí, porque es racional y no es imaginario. Continuamos. Voy a achicar un poquito aquí. Ahí. El raíz cúbica de menos 9. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Necesito un número que elevado a 3 te dé menos 9. Esto sí existe. ¿Por qué? Porque hay números que elevado a 3 te den resultados negativos. Por ejemplo, solamente, menos 2 por menos 2 por menos 2, que es el menos 2 elevado a 3, da un resultado negativo, que es menos 8. Por lo tanto, sí hay números reales que elevados a 3 te den un número negativo. Por lo tanto, hay que saber al tiro que esto sí es real y no es imaginario. ¿Ya? Y ahora vamos completando. No hay ningún número entero que elevado a 3 te dé menos 9, porque menos 2 elevado a 3 te da menos 8, pero menos 1 elevado a 3 te da menos 1. Entonces no hay ningún número natural que elevado a 3 te dé 9. Por lo tanto, no es natural, tampoco es entero, tampoco es racional y va a ser un número irracional. ¿Por qué no es racional? Porque no es una raíz cúbica, en este caso, exacta. Ya no hay ningún número entero o decimal finito exacto que te dé menos 9. ¿Ya? Y el último número es menos raíz cuadrada de 7. Y esto sí es real. ¿Por qué? Porque el menos, el signo menos, está fuera de la raíz. ¿Ya? Como está fuera, esto sí es real. ¿Ok? ¿Cuándo no es real? Cuando el número negativo está dentro, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 7, eso no sería real. Pero en este caso no tenemos eso, sino que el negativo, el menos, signo menos, está fuera de la raíz. ¿Ya? Entonces esto sí existe, es real, por lo tanto no es imaginario. Y la raíz cuadrada de 7 no es un número exacto, no es un número entero, por lo tanto va a ser un irracional. Entonces no es racional, no es entero y tampoco es natural. Eso es con respecto a la completación de la tabla. Espero que les haya servido. Chao.